Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta semana les traigo la segunda parte y conclusión de la desaparición de Nicholas Barkley. Charlie, el investigador privado, contactó a Nancy del FBI para comentarle sobre sus sospechas. Ella, de inicio, le dijo que era una teoría absurda y que no interfiriera con una investigación federal. Ella argumentó que no creía que una familia aceptara a un extraño, una persona desconocida con tantas diferencias. El investigador, sin muchas opciones, encaró al joven. Le dijo, cito: "Yo sé una cosa. Tú no eres Nicholas Barkley y me voy a quedar contigo", haciéndole saber que no se detendría hasta descubrir la verdad. Nicholas continuó la reinserción a su antigua vida. Ingresó a la preparatoria y comenzó a socializar con jóvenes de la edad. Charlie lo seguía a todas partes, en ocasiones oculto, pero en otras al descubierto. Quería hacerle saber que lo estaba vigilando. El FBI, por su lado, continuó con la investigación. Intentaban descubrir qué había pasado durante su desaparición. Como parte de esta, el joven fue llevado a Houston a ver un especialista que lo ayudara en poder sobrellevar el trauma que había sufrido y tratar de descubrir más información. El doctor Bruce Perry, encargado de la entrevista, dijo notar algo raro, algo que no cuadraba. Él dijo que el joven, al contar su historia, no mostraba lo que el doctor señaló eran rasgos clásicos de una persona que había atravesado por una experiencia traumática. Además, señaló que el acento francés debería ser algo que perdiera fácilmente para alguien que creció por 13 años hablando inglés. Su conclusión fue que esa persona frente a él no era Nicholas Barkley, solo por el hecho que no era americano. Cuando el doctor le informó a Nancy sus conclusiones, ella llamó a Carrie para indicarle de la situación, diciéndole también que no fuera al aeropuerto, que ella se encargaría de esa persona desconocida, que no quería fuera a su casa de regreso en San Antonio. Sin embargo, Carrie ignoró la indicación. Fue por Nicholas al aeropuerto y lo llevó de regreso a su casa. Charlie, el investigador, continuó con sus indagaciones. Platicó con algunos vecinos, quienes le contaron que Nicholas
y su familia discutían constantemente. Las discusiones escalaban al grado que ellos mismos llamaban a la policía para pedir ayuda. Su madre después declaró que algunas veces Nicholas la insultaba y que incluso llegó a agredirla. Que fue ella quien le pidió a Jason regresar a vivir con ellos para ayudarla a tenerlo bajo control. La agente del FBI llegó con Beverly, madre de Nicholas, para solicitar una muestra de sangre y realizar una prueba de ADN, algo que, sin lugar a dudas, desecharía o comprobaría las sospechas de que esa persona no era quien decía ser. Sin embargo, Beverly no quiso colaborar. Se negó a dar la muestra para ser analizada. Nancy declaró que la mujer se sentó en la entrada de su casa y que simplemente le dijo: "No me vas a llevar a ningún lugar". Para poder encontrar respuestas a las múltiples preguntas, el FBI solicitó y recibió una orden de un juez para obtener muestras de sangre y huellas dactilares del supuesto Nicholas. Estas serían enviadas a todas las agencias internacionales. Por su lado, Charlie continuaba con su investigación. Hablaba frecuentemente con el supuesto Nicholas. Lo invitaba a comer, tratando de convencerlo de aceptar su mentira. El 13 de marzo del 98, el legado de Madrid, en España, contactó al FBI. Habían identificado a quién pertenecían las huellas. Casi al mismo tiempo, el impostor aceptó reunirse con Charlie. Se vieron en el mismo lugar que frecuentaban para comer. Y finalmente lo aceptó. Confirmó sus sospechas. Él no era Nicholas Barkley. El análisis de huellas digitales corroboraron lo que ante Charlie él confesó. Cito: "Mi nombre es Frederick Bourdin. Soy un fugitivo buscado por la Interpol". El reporte indicaba que su edad era 23 años y era francés de nacimiento. La organización internacional lo buscaba ya que en un sinnúmero de ocasiones se había hecho pasar por un menor de edad, cambiando de nombres, de nacionalidad, siempre llegando a diferentes refugios para recibir resguardo. Frederick fue detenido por las autoridades de San Antonio. En el documental The Imposter, El Impostor, se cuenta esta historia y muestra entrevistas a gran parte de los involucrados. Ahí se le puede ver a Frederick contando su lado, su versión de la historia, diciendo que desde su niñez él no recibió el cariño de su familia, por lo que siempre quiso ser una persona diferente, alguien que fuera aceptado. Por esto, él decidió actuar como un joven menor a su edad, como alguien más. Él asegura, su intención era simplemente ser puesto al cuidado del gobierno y después de una familia. Cuenta que en ese momento, cuando la mentira inició, él tenía 23 años de edad, es decir, 7 años más grande de la edad que Nicholas tendría. Declara, él mismo fue quien realizó la llamada a la policía de Linares
la noche que fue encontrado en España. Frederick dice que una vez que estaba en custodia, cuando iban a tomarle las huellas por no dar su nombre, él inició con su historia de ser un adolescente americano y pidió una oficina a solas para contactar a su supuesta familia en Estados Unidos. Cuando estaba ahí, comenzó a llamar a diferentes estaciones de policías en Estados Unidos, haciéndose pasar por un tal Jonathan Dorian, un policía español. En cada llamada, decía que habían encontrado a un joven americano, sin identificación, pero que afirmaba había desaparecido hacía 3 años aproximadamente. Una oficina le dio el número del Centro para Niños Desaparecidos y Explotados, donde le dijeron tenían el registro de todos esos casos y podrían ayudarlo. Frederick llamó al centro y dijo lo mismo, que en España tenían un adolescente americano, 14 o 15 años, pero no sabían su nombre. La persona que recibió la llamada, después de revisar algunos casos, le dijo que había una posibilidad. Un joven de San Antonio, de nombre Nicholas Barkley, que había desaparecido en 1994. Fue ahí donde vio su oportunidad. La oficina envió un fax con el póster de desaparición de Nicholas. Frederick, al ver las imágenes del joven desaparecido, de inmediato notó las obvias diferencias físicas. Sin embargo, él pensó que los años transcurridos tal vez podrían ayudarle, ya que el cambio físico era natural. Él declara, cito, "Si hay cambio, hay duda. Si hay duda, entonces tengo una oportunidad". Ese mismo día, se decoloró el cabello y se lo pintó de rubio, ya que el suyo era oscuro. Después, consiguió que otra joven del albergue le tatuara con los mismos diseños que Nicholas tenía. Toda esta información estaba en el póster. Cuando Carrie llegó a recogerlo al albergue, Frederick pensó que hasta ahí había llegado su mentira. Sin embargo, como ya les conté, la farsa continuó. Es muy difícil entender por qué la familia Barkley se negó a aceptar que esa persona no era Nicholas. Tanto el investigador privado como la agente del FBI llegaron a la conclusión: ellos ocultaban algo. ¿Por qué otra razón alguien aceptaría a un extraño en su propia casa, haciéndose pasar por un familiar desaparecido? El mismo Frederick afirma no saber por qué los Barkleys encubrieron su mentira. Él dice que ellos pretendieron tanto o más que él. Él comenzó a formular una teoría. Él creyó que la familia había asesinado a Nicholas, que algunos eran los responsables del crimen y los otros sabían de lo que había pasado, pero que todos conocían la verdad. Él dijo que solo aceptaban tener a un impostor haciéndose pasar por Nicholas, ya que la familia sabía que el chico desaparecido estaba muerto. Después de ser detenido, Frederick informó a las autoridades sus sospechas, por lo que la desaparición de Nicholas cambió a ser tratada
como una investigación por asesinato. Beverly, madre del joven, fue la primera sospechosa, junto a Jason, medio hermano de Nicholas. Ella fue sometida a 2 pruebas de polígrafo, las cuales pasó, pero en la tercera, al ser cuestionada con las mismas preguntas, el polígrafo indicó que estaba mintiendo. Sin embargo, estas pruebas no son admitidas como válidas en un juicio. Después, salió a la luz que su madre tenía problemas de abuso de sustancias y que, por alguna razón, ella había reportado la desaparición de Nicholas hasta 3 días después de haber sido visto por última vez. Sin embargo, no se encontraron evidencias sustanciales que pudieran llevar a la acusación de Beverly. Por otro lado, era sabido que Jason usaba drogas. Al ser cuestionado durante la investigación, él se encontraba en un centro de rehabilitación. Unos años después de salir del centro, en el 98, Jason fue encontrado muerto a causa de una sobredosis. Su posible involucramiento en la desaparición de Nicholas estancó la investigación después de su muerte. Beverly niega rotundamente saber qué pasó con Nicholas, y mucho menos tener alguna responsabilidad. A su hermana, Carrie, se le hace ridículo pensar cómo podrían haber aceptado a un extraño en su lugar. Y también niega tener conocimiento de qué pasó en la desaparición de su hermano. Ella dice que si supiera que alguno de sus familiares fuera responsable de la desaparición, ella sería la primera en entregarlos a las autoridades. Frederick fue acusado de perjurio y fraude para obtener un pasaporte. Fue sentenciado con una condena de 6 años en prisión. Durante su condena, continuaron sus mentiras. Él realizaba llamadas desde su celda, haciéndose pasar por otros jóvenes desaparecidos. Llamadas que eran grabadas. Al término de su sentencia, en 2003, fue deportado a Francia, donde, justo después de su llegada, intentó hacerse pasar por Leo Bali, un joven de 14 años desaparecido en Francia desde el 96. En el 2007, Frederick estaba viviendo en Francia. Se casó y tuvo 5 hijos. Durante una entrevista en esos años, le preguntaron si su forma de actuar había cambiado al ser un padre de familia y esposo. A lo que él respondió, cito, "No, esto es lo que soy". Tiempo después, una supuesta publicación en redes sociales, él indicaba que su esposa lo había abandonado. Es incierto si él logró salvar su matrimonio o conocer la ubicación de sus hijos. Él dice haber asumido más de 500 identidades falsas en su vida, argumentando que lo hacía solo por recibir el amor que nunca recibió de niño. El documental, del que obtuve gran parte de la información para este episodio, fue dirigido por Bart Layton en el 2012 y ganó un premio BAFTA. Ahí se puede encontrar un poco de material, videos y fotografías de la familia, pero la mayoría se perdió en un incendio. El director, Layton,
dice que él mismo entrevistó a Frederick en Londres en 2012. Al terminar la entrevista, él dice haber sentido una gran pena por Frederick, lamentando su situación. Más tarde, ese mismo día, se dio cuenta que él mismo había sido engañado. Frederick le había hecho a él lo mismo que a sus otras víctimas: contarle una historia que hiciera sentir simpatía, a pesar de haber cometido tantos crímenes. De acuerdo al documental y otras fuentes, la investigación de homicidio de Nicholas Barkley fue cerrada por falta de evidencia. Aún hoy, él aparece en el registro de personas desaparecidas. De estar vivo, Nicholas tendría 43 años en este 2024. Esta fue la historia de la desaparición de Nicholas Barkley y el impostor Frederick Bourdin. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.